Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más, reuniéndonos en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para poder entrar en el misterio de su amor, entrar en ese lugar santo que es la relación con Él. Quiero hablarte hoy de este nuevo sacerdocio que el Señor trae justamente en el Nuevo Testamento a través de su Hijo. Sabes que bajo el Antiguo Testamento Dios ordenó un sacerdocio que tenía que servir para representar, para actuar como un intermediario, para representar al pueblo delante de Dios. Y este servicio envolvía un sistema complicado de ritos, de ceremonias, y estas ceremonias simbolizaban realidades espirituales que tenían que venir. Eran sombras de aquellas cosas, pero no constituían la sustancia. Esto te lo dice muy bien la carta a los Hebreos, especialmente el capítulo 8 y el capítulo 10. El servicio sacerdotal de Cristo cumplió cada tipo implícito en el sacerdocio del Antiguo Testamento. Podríamos decir que justamente Él cumplió todos esos simbolismos, porque Él es el cumplimiento de todo lo que se significaba en el Antiguo Testamento. Y por eso el sacerdocio levítico fue reemplazado por un nuevo sacerdocio, dice Hebreos 7 del 11 al 14. Y bajo los términos de la nueva alianza, entonces, cada creyente ahora funciona como un sacerdote de Dios. Somos un pueblo sacerdotal. Nosotros no ofrecemos sacrificios de animales como lo hacían los sacerdotes de la antigua alianza. Fuimos llamados a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto lo dice la primera de Pedro 2:5. Y uno de los sacrificios espirituales que ofrecemos es la alabanza, es la adoración. Por eso dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. El término griego para ofrecer es anafero, que significa llevar, levantar, conceder. Es la palabra que se usa en Éxodo 24:5, en la versión griega de la Biblia, donde ellos, dice, ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Yahvé. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que resaltan del sacerdocio en el Antiguo Testamento? En primer lugar, la palabra sacerdote, la terminología, está asociada con aquellos que se acercan a Dios. Se nota este privilegio del sacerdocio mencionado en Éxodo 19:22 o Deuteronomio 21:5, Ezequiel 44:15. Esa palabra sacerdote se refiere a los hijos de Aarón, pero también tiene una aplicación mucho más amplia. Se aplica, por ejemplo, a Melquisedec en Génesis 14:18, a Jetro en Éxodo 3:1,
a los sacerdotes que menciona el Éxodo en 19, 22, 24. Y todos estos ejercieron servicios sacerdotales antes que los levitas fueran elegidos como la tribu del sacerdocio. Esto es interesante. Hay un sacerdocio anterior. Y hay especialmente 3 atributos de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Podés leer Números 16:5. 3 cosas que se relacionan con el sacerdocio. Dice: mañana mostrará Yahvé quién es suyo, quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escoja. Por lo tanto, es apartado para Yahvé, quien es suyo, es santo, quien es santo, y ordenados para estar cerca de Dios, para acercarse a Dios. Y estos 3 atributos descritos aquí indican, en primer lugar, una posición. Fue santificado, apartado del mundo para Dios. Además, una condición. Describe esta condición: ser santo, consagrado a Yahvé. Todo vaso ofrecido a Dios será santificado para su uso, dice Levítico 27, 28. Y además hay una función en la comunidad, un servicio, que es acercarse a Dios. Y esto se refiere a cada función que el sacerdote tiene que ejecutar, porque el sacerdocio intercede por todo el pueblo delante de Dios. Por lo tanto, su función también representa los elementos esenciales sobre los que se basa toda la comunidad de la alianza. Y estos son justamente una compañía llamada, separada, una nación santa, un pueblo especial, particular, y un reino de sacerdotes para Dios. Éxodo 19, 4, 6. El Nuevo Testamento también describe el papel que Dios desea para su pueblo, para el pueblo de la nueva alianza. Pero es bien distinto del de la antigua alianza. Nosotros somos la eclesía, la compañía, la congregación de los llamados del Egipto del pecado y del reino de Satanás, y separados para el reino de Dios, para el reino de su amado Hijo, dice Pablo a los Colosenses 1:13. Y por lo tanto tenemos que ser un pueblo santo. La santidad es esencial para el compañerismo, para la comunión con Dios. Dice Hebreos 12:14, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie puede ver al Señor. Y además tenemos que estar cerca de Dios, tenemos que ofrecerle sacrificios espirituales. Primera de Pedro 2:5, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y la carta a los Hebreos en 13:15 nos exhorta a ofrecernos siempre a Dios por medio de Él, ofrecer un sacrificio de alabanza, o sea, el fruto de nuestros labios. Hay otros aspectos adicionales del sacerdocio del Antiguo Testamento. En primer lugar, la filiación. Dios eligió a los hijos de Aarón para que fueran sacerdotes. Lo tenés en Éxodo 6, en Números 3. Y Aarón fue el primer sumo sacerdote. Y después estaba la ordenación, o sea, los hijos de Aarón fueron ordenados al sacerdocio por Moisés. Y nosotros necesitamos ser ordenados para ser sacerdotes de Dios por medio de Jesucristo, dice el Apocalipsis 5:10. A la vez se menciona la integridad, la perfección. Ninguno que tenga algún defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Yahvé. Levítico 21, 17, 21. La limpieza. A los sacerdotes se les requiere que se laven las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. Éxodo 30, 40. Vestiduras. En Éxodo 28 lo tenés. Cuando los sacerdotes sirven en el santuario, se les requiere que vistan indumentarias sacerdotales.
Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Levítico 16. Y estas vestiduras constituyen 4 prendas, 4 piezas. La túnica, que era tejida de una sola pieza sin costura, los calzoncillos o la ropa interior de lino, el cinto, que era una prenda de muchos colores, con los mismos 4 colores que cuelgan del velo delante del lugar santo, y la capa, que era una especie de red de lino. Tenemos entonces vestiduras espirituales para nuestro servicio sacerdotal. Dice el Salmo 132, asimismo vestiré de salvación para tus sacerdotes. Y Jesús dice, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Apocalipsis 3:18. Otro elemento es la unción. El candidato para el sacerdocio era conducido hasta la puerta del tabernáculo, era lavado, su cuerpo era lavado con agua, dice Hebreos 10:22, acerquémonos purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Después tenés el vestido, Lucas 24:49, se le vestía con ropas oficiales, sacerdotales. Dice el Evangelio, pero quédense hasta que sean revestidos del poder de lo alto. También era ungido con aceite, símbolo del Espíritu Santo. Lo tenés en Éxodo 30. Y el que nos ungió, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las primicias del Espíritu en nuestros corazones, dice la segunda Colosenses 1:21. Tenemos además un servicio sacerdotal que se realiza en el tabernáculo. Primera de Pedro 2:9. En el patio, mantener el fuego ardiendo constantemente en el altar del sacrificio, Levítico 6:9, limpiar las cenizas, 6:10, ofrecer los sacrificios de la mañana y de la tarde, Éxodo 29:38, bendecir al pueblo después del sacrificio diario, Levítico 9:22 y Números 6:23, ofrecer los sacrificios en el altar y tocar las trompetas de plata o el cuerno del jubileo. Y en el lugar santísimo el oficio era quemar el incienso en el altar de oro por la mañana y por la tarde, limpiar y encender las lámparas cada atardecer, colocar el pan de la proposición sobre la mesa de los panes cada sábado. Este es un bosquejo breve de las funciones sacerdotales, el cual sirve para que podamos guiarnos en la comprensión de nuestras funciones como reino de sacerdotes para Dios. ¿Cómo tenemos que vivir esto nosotros que somos los sacerdotes de la nueva alianza? Medita un poco en todo esto escuchando este canto de Jorge Lozano. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, cúbreme de tú eres mi refugio eterno. Sé que tu misericordia es eterna y sé cuán maravilloso es tu amor, mas hay un anhelo en mí de conocer más de ti y de tocar tu trono, Señor. Muéstrame tu gloria, cúbreme de ti, tú eres mi refugio eterno, Dios. Muéstrame tu gloria, cúbreme de ti,
refugio, eterno Dios. Las mujeres cántenle al Señor. Sé que tu misericordia es eterna y sé cuán maravilloso es tu amor. Mas hay una regla en mí, de conocer más de ti y de tocar tu trono, Señor. Muéstrame tu gloria, cúbreme de ti. Tú eres mi refugio, eterno Dios. Muéstrame tu gloria, cúbreme de ti. Tú eres mi refugio, eterno Dios. Muéstrame tu gloria, cúbreme de ti. Tú eres mi refugio, eterno Dios. Muéstrame tu gloria, cúbreme de ti. Tú eres mi refugio, eterno Dios. Alza tu voz y alábale. Te bendecimos, Señor. Bendito Señor. Levantamos nuestra voz a ti. ¿Qué tiene que ver esto del sacerdocio del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento? ¿Cómo adaptamos esto? ¿Qué es lo que nos revela la palabra acerca del sacerdocio del Nuevo Testamento? En primer lugar, somos hijos de Dios. Dice la carta a los Efesios 3:15, somos la familia de Dios, descendientes de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Hebreos 2:11. Y solamente los hijos de Dios verdaderamente regenerados tienen acceso al sacerdocio real. Y esto sucede por el bautismo. El Espíritu Santo puede ser vivificado para Dios a través de este nuevo nacimiento. Hasta que esto no tiene lugar en nuestras vidas, vamos a estar totalmente incapacitados para ofrecerle a Dios una adoración genuina, que es lo que el Padre busca. Juan 4:23. La adoración espiritual verdadera es el resultado de la presencia del Espíritu de Dios en las vidas que lo adoran a través de sus propios espíritus redimidos y vivificados en Él. Además somos sacerdotes para nuestro Dios. Yo los elegí a ustedes y los he puesto, dice. Como hijos de Dios somos linaje escogido, sacerdocio real y nación santa, dice la primera de Pedro 2:9. Cristo nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Apocalipsis 5:10. Debemos además ser perfectos, íntegros. Perfecto viene del griego plero, que significa íntegro en Cristo, Colosenses 2:10. Y de esta manera quedamos calificados para adorar. Las imperfecciones, las manchas físicas, bosquejadas en el libro del Levítico, en el capítulo 21, son simbólicas para nosotros. Y en el sentido simbólico hay una aplicación para el adorador de hoy. Y son justamente esas imperfecciones espirituales de las cuales las físicas son como una sombra, las que pueden impedir nuestra adoración. Dios quiere alabanzas que vengan de un pueblo íntegro, santo,
Nuestra vida cristiana tiene que ser consistente con la que profesamos en nuestra adoración. No podemos alabar a Dios y con la misma boca maldecir al hombre. Esas cosas no tienen que ocurrir nunca. Lee Santiago 3, 9, 11. Además tenemos que estar limpiados, purificados. Antes de que subieran a Betel para edificar un altar a Dios, para adorarlo, Jacob ordenó a toda su familia: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense y cambien sus vestidos. Génesis 35, 2. Y Moisés también insistió en que Israel se santificara, se purificara y lavara sus vestidos. Éxodo 19, 10. Y esto era en preparación a la manifestación de Yahvé que se iba a dar al tercer día. Dios insistió en que los sacerdotes lavaran sus manos y sus pies en el lavadero antes de entrar a ejercer la función en el tabernáculo. Lo tenés en Éxodo 30 y 40. Y nosotros también tenemos que ser lavados. Lo dice la 1 Corintios 6:11. En ese lavado del agua por la palabra, Efesios 5:26. Por el lavado de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, Tito 3:5. Nadab y Abiú murieron delante de Yahvé Dios por no cumplir los requisitos que él había ordenado para los sacerdotes que tenían que servirlo en el tabernáculo. Fíjate el relato en Levítico 20. Dios había dicho: yo seré santificado en los que vengan a mí y seré glorificado delante de todo el pueblo. Necesitamos ser diligentes frente a esta advertencia. El acercarse a la presencia de un Dios santo no es algo que me lo tengo que tomar a la ligera. La ejecución de las funciones de un sacerdote bajo la alianza antigua era un gran privilegio. Y hoy esas funciones no son de menor importancia. Es un privilegio todavía mayor en nuestros días. Los términos de nuestra alianza son muy superiores a los de la antigua. Y por lo tanto, es de suma importancia evitar ser negligentes en nuestra preparación para la adoración. Y eso va desde la preparación espiritual hasta el modo de vestir. El servicio sacerdotal de muchas congregaciones se interrumpió porque así como Nadab y Abiú no fueron cuidadosos en cumplir con los requisitos que Dios había establecido para los adoradores, ellos también lo interrumpieron. Vamos a ver ahora los 5 resultados que recibimos cuando somos purificados por la sangre, por la palabra, por el Espíritu. En primer lugar, una conciencia pura, limpia. Llegar ante Dios ya no está asociado con el rito de rociarnos a nosotros con sangre de animales. Es el sacrificio de Cristo que cumplió con todo esto. Y ahora nosotros somos rociados con la sangre de Cristo. Cuando recibimos su poder por la fe, nuestros corazones son purificados de la mala conciencia, son lavados los cuerpos con agua pura, dice Hebreos 10:22. Y esta es la única manera de poder llegar a Dios en una seguridad de fe plena. Su presencia nos purifica, como el sol limpia y purifica. Además, con manos limpias, dice el Salmo 24. ¿Quién entrará en tu lugar santo? El de manos limpias. Llegar a Dios es permitir que Él llegue a nosotros, que somos pecadores. Es limpiar nuestras manos. Santiago 4:8. Y acá tenemos el equivalente a los requisitos de la antigua alianza en la nueva alianza. El lavatorio de manos antes de servir delante de Dios, que significa que tenemos que estar limpios a fin de poder servir a Dios y al prójimo. Y esto es vital, y es vital que dediquemos nuestras manos al trabajo
y evitar utilizarlas para robar o para hacer actos pervertidos. En tercer lugar, se nos pide un corazón puro, Salmo 24. Un corazón puro indica motivos rectos. ¿Por qué estamos alabando a Dios? ¿Por qué venimos a adorar? ¿Nuestros motivos son rectos o tenemos motivos secretos? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones, dice Santiago 4. En este versículo justamente la frase, eso de doble ánimo, está asociada a un corazón impuro. Una persona de doble ánimo es aquella cuya mente, su corazón, sus afectos, está puesta en dos cosas al mismo tiempo, y por esta razón su adoración no puede ser sincera. Nunca tenemos que intentar adorar a menos que nuestra mente esté puesta completamente en el Señor. Ofrecer alabanzas mientras nuestros pensamientos están en otro lado es un insulto a la persona de Dios. Y el punto 4, un corazón y un espíritu humilde. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Tú no lo desprecias, Salmo 51. El espíritu quebrantado al cual hace referencia David no es un quebrantamiento de alguien cuyo corazón está triste, está deprimido. El espíritu quebrantado se refiere a un espíritu que fue quebrantado por la influencia de Dios, por el trato con Dios. Uno no puede montarse a un caballo hasta que esté domado, y cuando está domado el caballo se somete a la voluntad del dueño. Entonces va a poder ser guiado, va a poder ser montado, y el jinete no lo va a tirar el caballo, porque está domado. Un espíritu quebrantado se refiere a uno que aprendió la disciplina de Dios y se rinde al señorío de Cristo. Un corazón contrito es un corazón arrepentido, humilde. Es el corazón que describe a David después que pasó por la experiencia del juicio de Dios debido a su pecado de adulterio con Betsabé. Y también reverencia y temor santo, piadoso, ante Dios. Salmo 89. Dios temible en la gran asamblea de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Además tenemos lo tocante a las vestiduras, las indumentarias. Estamos llamados a ser vestidos de santidad. En el Salmo 132 Dios dice que Él viste de salvación a sus sacerdotes. Las vestiduras de lino que usaban los sacerdotes eran para cubrir la desnudez del cuerpo, para ser libres de la maldición, de la autosuficiencia. Dios estipuló justamente el lino en lugar de la lana, porque el lino evita la transpiración y la lana no. Y la transpiración es un símbolo de la maldición, de la autosuficiencia. Génesis 3 podés ver. Y además el lino se puede limpiar totalmente, la lana no. Y vestidos tienen que estar de humildad. Primera de Pedro 5. Vístanse de humildad porque Dios resiste a los soberbios. El orgullo, la arrogancia no tiene lugar en la presencia de Dios. Además vestidos de justicia. Apocalipsis 7:9, una gran multitud que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Apocalipsis 19, con lino fino, túnicas blancas, que es la salvación, la santidad de los santos. Además vestidos de poder. Lucas 24:49, Jesús ordenó a los discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que fueran revestidos con el poder de lo alto. Y del mismo modo que los antiguos sacerdotes eran ungidos con aceite antes de iniciar sus servicios,
nosotros tenemos que ser ungidos por el poder del Espíritu para poder cumplir con nuestras funciones sacerdotales. Jesús mismo no comenzó su servicio, su ministerio, hasta que fue revestido del poder del Espíritu en el Jordán, en el momento del bautismo, Mateo 3:16. Y además, es importante tener en cuenta que hemos sido hechos ministros de Dios para servir como sacerdotes de la nueva alianza. Romanos 12:1. Hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es el culto racional, la presentación de todo nuestro ser ante Dios, que significa ser suyos plenamente, eternamente, y entonces podemos bendecir y glorificar al Señor con todo nuestro ser interior. Somos seres compuestos por 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Lo dice 1 Tesalonicenses 5. Y acá nos instruye David: bendice alma mía a Yahvé, bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmo 103. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Lucas 1:47. Bendice alma mía a Yahvé. Salmo 103. Todos bendigan su santo nombre, los cuerpos. Salmo 145. Para ofrecerle un sacrificio de alabanza. Lo dice Hebreos 13. Nuestro sacrificio de alabanza es el fruto de nuestros labios, una alabanza verbal, articulada, pronunciada en voz alta, demostraciones de alabanza que anuncian las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, 1 de Pedro 2:9. Cantos, salmos, himnos, cantos espirituales. El modo de mantener la vida llena del Espíritu, cantar. Y 3 clases de cantos se nos muestran acá en la palabra, en Efesios 5 y en Colosenses 3, para servir al Señor. Salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, cantos espontáneos que el Espíritu Santo inspira, tanto la letra como la música, para amarlo, adorarlo, alabarlo. Nuestras riquezas. Honra a Yahvé con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9 y 10. Bajo la antigua alianza, Dios requería que cuando los sacerdotes vinieran delante de Él, nunca fueran con las manos vacías. Siempre tenían que traer una ofrenda. Podés ver 1 Crónicas 16, 29, Éxodo 23, 15, 34, 20, Deuteronomio 16, 16. Nunca con las manos vacías delante de Dios. Tenemos que acercarnos con alabanzas, con adoración, con acción de gracias, expresándole nuestra alabanza con cantos llenos de gozo, con nuestra sustancia en las manos para entregarla a Él. Te invito a que medites en todo esto escuchando este tema musical de Jorge Suárez, Sed de ti. De rodillas hoy me postro, tengo sed de ti, y ahora solo quiero estar contigo. Eres todo para mí.
Tengo sed de ti, sed de ti. Tengo sed de ti, sed de ti. Mi alma anhela tu presencia. No soy nada en tu ausencia. De rodillas hoy me postro. Tengo sed de ti, sed de ti. Y ahora solo quiero estar contigo. Eres todo para mí, todo lo que anhelo. Tan solo quiero estar en tu presencia. Tengo sed de ti, sed de ti. Y ahora solo quiero